Hola, ¿qué tal, queridos hermanos? Estamos otra vez en la tierra buena para el Día del Señor, abonando y preparando nuestro corazón para que caiga la semilla de la palabra de Dios y haga fructificar nuestro corazón, nuestro espíritu, y pues tengamos obras buenas. Bien, Victoriano, ¿cómo estás? Jaime, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué Bien, tal? bien. Aquí Bien, gracias. contento todavía por el Viva México. Sí, 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 sí. Pues es una fiesta patria que necesitamos darle otro sentido, ¿no? No Sí, solo la fiesta, que sí es importante, pero también. la responsabilidad y la participación es lo más importante para nosotros en este momento, ¿no? Jaime, ¿cómo te la pasaste? Muy bien, muy bien. Ahí, ¿Sí? pues, sí, con mi hermano ahí estuvimos ¿A platicando. poco? Perfecto, Sí, sí, sí. perfecto. Aunque tú ya Sí, venías muy tranquilo. enfiestado desde el lunes, ¿no? Con el señor del trabajo. ¿Cuándo fue en tu Pero parte? no precisamente fiesta. No. Había celebración, pero no, Pues, fiesta, no. El toque festivo no era posible. Aunque sí Ah, fue gente, fue bastantita gente. En qué ambas misas hice dos en la tarde y sí, pero ahí se controló muy bien. muy bueno. bien. Pues ya la misa es fiesta. Pues sí, Bueno, claro. la máxima. Sí, claro. Así Bueno, sí. aunque no de payasos y de globos, pero Ándale. sí, Y pastel. muy Muy bien, bien. muy bien. Pues, ¿qué nos cuentas, Jaime? ¿Cómo está la cosa para el día de hoy? Si quieres, comenzamos con el Evangelio leído o quieres hacer Sí, una breve explicación antes. no, empezamos con el Evangelio y ya de Muy ahí bien, parto con algunas ideas que pueden ayudar ahí. perfecto. Muy bien. Victoriano, Entonces yo ¿nos leo. ayudas con la lectura? Les ayudo. Del Evangelio de Mateo, capítulo 20, del 1 al 16. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos esta parábola. El reino de los cielos es semejante a un propietario que al amanecer salió a encontrar trabajadores para su viña. Después de quedar con ellos en pagarles un denario por día, los mandó a su viña. Salió otra vez a media mañana. Vio a unos que estaban ociosos en las plazas y les dijo, vayan también ustedes a mi viña y les pagaré lo que sea justo. Salió de nuevo a mediodía y a media tarde e hizo lo mismo. Por último, salió también al caer la tarde y encontró todavía otros que estaban en la plaza y les dijo, ¿por qué han estado aquí todo el día sin trabajar? Ellos le respondieron, porque nadie nos ha contratado. Él les dijo, vayan también ustedes a mi viña. Al atardecer, el dueño de la viña le dijo a su administrador, llama a los trabajadores y págales su jornal, comenzando por los últimos hasta que llegues a los primeros. Se acercaron pues los que habían llegado al caer la tarde y recibieron un denario cada uno. Cuando les llegó su turno a los primeros, creyeron que recibirían más, pero también ellos recibieron un denario cada uno. Al recibirlo, comenzaron a reclamarle al propietario diciéndole, esos que llegaron al último solo trabajaron una hora y sin embargo les pagan lo mismo que a nosotros, que soportamos el peso del día y del calor. Pero él respondió a uno de ellos, amigo, yo no te hago ninguna injusticia. ¿Acaso no quedamos en que te pagaría un denario? Toma pues lo tuyo y vete. Yo quiero darle al que llegó al último lo mismo que a ti. ¿Qué no puedo hacer con lo mío lo que yo quiero? ¿O vas a tenerme rencor porque soy bueno? De igual manera, los últimos serán los primeros y los primeros los últimos. Pues ahí está. Muy bien. Jaimito, comienza. Bien, sí, ahí.
Ya después me interrumpen, ¿no? Por supuesto. Y después Faltaba más. no sea que te acostumbres a hablar Ajá. demasiado. Sí, sí, sí. Y que luego nos reclamen porque hablas mucho. Bien. Bueno, es un texto, es una parábola. Jesús ya va camino hacia Jerusalén. Han pasado algunas perícopas del hombre que se acerca para desearle seguir y, Señor, ¿qué debo de hacer para alcanzar la vida eterna? Y pues le plantea la bondad, así, le plantea el que dejar todo. Y bueno, pues no lo admite. Está también el anuncio tercero de la pasión. Y bueno, se dirige a Jerusalén. Este es el contexto de esta parábola, de la parábola de estos trabajadores. Y bueno, ya de entrada, algunos autores, algunos estudiosos, pues han resumido esta parábola como pues, la bondad de Dios, o sea, la gratuidad de Dios que se desborda y ante eso no hay ninguna dificultad. Solamente tal vez algunas interpretaciones que se han dado y que habría que ir afinando un poco en cuestión de la parábola. ¿Cuáles son estas interpretaciones? Bueno, ha habido una línea protestante que dice, bueno, ante la gratuidad de Dios, las obras quedan casi como nulas, nulificadas, o sea, ya no tienes que hacerlas, no hay méritos, tú no vas a hacer méritos. Dios con su gracia, con su bondad gratuita, lo sana todo, ¿no? Entonces, todo se centra allí. Por supuesto que hay que ir dando este toque. La exégesis, vamos a decirlo así, católica, pues se ha ido sí con esa línea de la bondad, de la gratuidad de Dios, pero un poco más mesurada, más afinada. Estos son algunas líneas de interpretaciones que estaba yo leyendo cuando preparaba el texto, este dato de la bondad de Dios. Pero vamos a ver, la cuestión de la parábola es realmente una parábola que va provocando, va Jesús provocando, poniendo elementos que realmente pues podrían ser impensables. Dentro de un contexto que es muy ordinario, el buscar trabajadores pues era muy normal, que aquellos que eran dueños o propietarios de haciendas más o menos medianas o pequeñas, eran los mismos propietarios quienes salían a buscar jornaleros. Ya los que tenían una hacienda más grande, bueno, tenían sus propios trabajadores para ir a buscar jornaleros, pero aquí, pues, en este contexto, pues la gente le es familiar esta parábola que Jesús va contando. Esto del denario, del jornal, pues también es ordinario, lo entiende el pueblo, lo entiende la gente. De hecho, esto de la viña también empieza a hacerse familiar para el pueblo de Israel, para decir, a ver, como que Jesús está queriendo contar esta relación de Dios con el pueblo. No les ajeno esta parábola de Jesús, todo este contexto que va expresando Jesús en la parábola, pues no es ajeno a sus oyentes, lo van captando, lo van asimilando. Este dato de la justicia, del salario, pues también, que sea justo el salario, en fin. Pero Jesús también va poniendo elementos que van a empezar a provocar algo, van a provocar como más atención, van a provocar a veces hasta tensión, va a provocar tensión diciendo, a ver, ¿qué está pasando aquí con lo que está diciendo Jesús? Una de estas provocaciones pues es precisamente que el propietario sale ya hasta en la tarde a buscar jornaleros. Estos sí dicen, a ver, ¿cómo es eso? ¿Sí? Este es el primer como elemento de provocación. El otro es que empieza a pagarles a los últimos y que los primeros pues esperaban otra cosa. Todos estos elementos pues ya empiezan a hablar de esto, de que, a ver, ¿qué está pasando aquí? ¿De qué se trata? ¿De qué se trata? ¿Qué quiere decirnos realmente Jesús con esto? Que el propietario sale a destiempo y además da lo que él quiere libremente al último de los jornaleros. Pues bien, ya con esto pues va quedando detallado un elemento que a mí se me hizo muy valioso, muy valioso. Sí es la bondad de Dios, sí, por supuesto, está en el plano de esta parábola, está la bondad de Dios, la gratuidad.
no anulando la justicia, no anulando lo que es justo, pero hay un elemento de relación muy importante que es esta bondad de Dios, que es gratuita. Lo que me llama la atención es, Jesús no solo está hablando de la bondad de Dios como si fuera algo teórico, de decir, bueno, Dios es bueno y que ese sea su misión, el decir, Jesús, Dios es bueno. No, sino Él asume en su misión esa bondad de Dios, esa bondad de Dios. Jesús va asumiendo esta bondad y la va transmitiendo. De hecho, en el capítulo 9, al parecer, está el dato de, yo no he venido por los justos, sino por los pecadores. Él entiende su misión así. Él entiende su misión así. Desde la bondad de Dios es su persona, pero que abre a una experiencia de la bondad más grande, que es la de Dios. Entonces, ojalá pueda explicarme un poco más, pero más que hablar teóricamente de Dios es bueno, es la bondad de Dios se experimenta en esta actitud de salir por los que están al final del día, a salir con los que pues han quedado desfavorecidos, con los que tal vez ni conocen la ley, no la cumplen, los enfermos, los rebeldes, pues ahí va Jesús. Esa es la bondad que se experimenta. Y por supuesto, el Evangelio corre el riesgo, a veces yo también he escuchado estas expresiones en algunos grupos de nuestras parroquias, es decir, bueno, Dios es misericordioso, pero también es justo. Y empiezan como a crear dos atmósferas de Dios, ¿no? Empiezan a crear como diciendo, sí, como diciendo, bueno, sí es bueno, pero también te va a dar... No abuses. Chiquitazo. Ajá. Y eso no es el plan del Evangelio. El plan del Evangelio está la justicia, eso no se va a quitar. De hecho, es la forma, esa justicia en la que, bueno, nos hemos movido y la que tratamos de dar a cada uno lo que corresponde, pues ahí vamos. Pero lo que Jesús viene a manifestar es precisamente que la bondad de Dios es una relación nueva. Es una relación nueva con Él. No es una relación, sí, de méritos, de a ver qué tanto haces para que yo te acepte. No, sino que ya estas obras que nosotros pudiéramos hacer ya son como el resultado de una experiencia de gratuidad, ya es una experiencia de bondad, ya es una experiencia de que pues Dios me ha buscado para ir a servir al reino, ¿no? Me dice, vente, ¿qué haces aquí de ocioso? Vente y éntrale a la viña. Entonces, esos son pues estos elementos de la parábola. No quiere disociar, no quiere decir si es justo, entonces no es bueno, si es bueno, entonces no es justo, para nada, no quiere poner esta doble dimensión, no, sino que Jesús presenta esta misión, su misión como manifestar esta bondad, el espacio donde se está manifestando la bondad de Dios. Ya esto de alguna manera transportado o releído ya en nuestras comunidades es, bueno, sí, aquí sí vale la pena el que nosotros nos descubramos con esa misión de Jesús. Es decir, cómo mostramos la bondad del Padre, cómo mostramos la bondad de Dios, aquellos que son los últimos, aquellos que son los descalificados tal vez por la sociedad, los que tal vez no merecen ni siquiera pues, algo del perdón, vamos a llamar así, el perdón de Dios. ¿Cómo los mostramos? ¿Cómo abrimos esta bondad? Porque yo creo que ahí se juega un papel a veces muy, muy tenso entre, no, pues es que tienen que ser así, sí tienen que cumplir porque entonces esto queda, como que quedaría anulado todo lo que va haciendo la iglesia por el bien de sus comunidades. Y todavía como que no aprendemos a descubrir qué significa esta experiencia de bondad. Y yo creo que es algo que el Evangelio hoy sí desconcierta, por supuesto, es una bondad que desconcierta, es una bondad que parecería que anula nuestras acciones, es una bondad que parece que está más allá de lo que nosotros pudiéramos pensar, imaginar, sí es verdad, pero yo creo que bastaría con ir siguiendo a Jesús para entender que Él en su persona pues manifiesta esta bondad y que nosotros vamos entendiendo qué significa accesar a esa experiencia de bondad gratuita, esa bondad que pues, no nos merecemos, pero que está allí operando en nuestra vida, la está impulsando, la está convirtiendo,
está dirigiéndola toda nuestra vida, pues esa gracia, esa bondad. Entonces, estos serían los elementos que tengo para compartir y que pudiéramos ahí ¿Dirías enriquecer. dirías que es una bondad en salida y una bondad que busca a los que no tienen oportunidad normal, sino una oportunidad a los que están en una anormalidad de todo un tiempo desperdiciado? ¿O cómo lo que quiero es precisar la bondad de Jesucristo que dices y la bondad de la comunidad en la búsqueda de los que están afuera, la búsqueda de los que no llegaron a tiempo, ¿no? No llegaron como por las vías ordinarias. ¿Cómo lo describirías? Yo sé que lo dijiste ya, pero me gustaría que insistieras. Sí, sí, pues más bien en ese sentido de salida, sí podía ser esa bondad de salida, esa bondad de encuentro, esa bondad de no juicio, sino antes el poder encontrarnos con estas personas que pues no han, pues es otra su vida, a lo mejor su vida ha sido un momento de crisis, un momento de choque muy fuerte, un momento de sinsentido, de vacío, y que es allí donde la iglesia abre precisamente, la iglesia como Cristo, pues, o sea, es Cristo, la iglesia es el cuerpo místico de Cristo, es Cristo mismo que se Te abre y rogamos, va con... Señor. Sí, 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 es decir, esta parte yo no he venido por los justos, sino por los pecadores. Esta misión de Jesús es clave para entender así todo su recorrido y para entender este acercamiento. Entonces sí podría ser esta clave de salida, clave de encuentro, clave de no juicio, o sea, no juzgar al otro, eh, apertura para que la persona empiece entonces a, a desenvolverse, a ser plena, a encontrarle una vez más un sentido a su vida, pero desde esta experiencia de bondad, desde esta experiencia de encuentro, es como salvarse o restituirse, y más o menos pensaría yo esto, Muy de bien, muy precisar un bien. poco más esta bondad. Perfecto. Victoriano, ¿cómo lo ves? Híjole, pues yo creo que abre ahí un tema que noto en cierta forma muy presente en el Santo Padre y me hacía pensar a la cuestión de la Eucaristía, que él en alguna ocasión dice, la recepción de la Eucaristía no es un premio para los buenos. Y creo que aquí se plantea uno de los temas como pues muy urgentes en la institución como iglesia, más allá de la comunidad o lo que puede ser, que es el encuentro bondadoso de Dios con la persona. No puede estar, como dijéramos, como controlado eh, por, por quien sea, por los profesionales de la religión, es decir, más allá de la institución. Y creo, Jesús es muy consistente en eso, en escaparse de ese control de a quién sí le toca, a quién no le toca, y entonces a ellos les toca menos porque son de otro modo, porque son de otro color de piel, porque no tienen la misma educación, porque no usan el mismo gorro o los mismos colores o bla, bla. Es decir, cuando resaltas, Jaime, la bondad de Dios que es expresada en la acción de Jesús, pienso que, bueno, por una parte pienso que de cualquier modo, con todos nuestros sesudos estudios, pues vamos entendiendo como ahí, no en su totalidad, la experiencia de Dios o la traducción de la experiencia de Dios en Cristo Jesús. Entonces eso pues ya nos limita. Pero creo que es muy importante esta revelación donde
Dios sale al encuentro, ¿no? Y eso es como también una constante en la Sagrada Escritura y en la experiencia de las comunidades, y en la experiencia de la persona que está mínimamente abierta a la bondad de Dios. Experimentamos, nosotros mismos hemos experimentado que Dios sale al encuentro, ¿no? Y sale al encuentro justamente del que lo necesita, ¿no? Y el que admite, porque no es que haya quien no lo necesita, sino el que admite que necesita, aunque sea una aperturita chiquita, microscópica, el que admite que la necesidad de Dios. Entonces, este desborde de bondad donde no hay como parámetros establecidos, proporcionalidad, ¿no? Donde los sistemas de las religiones se fundan justo en eso, ¿no? En cuál es la proporcionalidad, quién merece más, quién acapara más, porque es de los más buenos, porque es de los de las bancas de enfrente, porque es, ¿no? Y entonces el impulso, obviamente, del Espíritu Santo pues siempre ha sido eso. Hoy el Papa lo dice de una manera reiterativa y va subrayando esto, pero me parece que el movimiento de Dios, el movimiento del Espíritu Santo, hoy en los tiempos del Espíritu Santo, pues es siempre a ir más allá de esas barreras que naturalmente nosotros ponemos por la envidia, ¿no? Por la arrogancia, por el temor o por lo que sea que nos impide ir al encuentro también nosotros, pues del más necesitado, ¿no? Muy bien, muy bien. Me iluminan mucho. Yo encuentro aquí un eco muy velado, muy velado. Es como un eco lejano de la parábola del hijo pródigo, ¿no? Es el mismo concepto para mí. El hijo mayor que reclama el no haber tenido un cabrito para comérselo con sus amigos, y el padre que le dice, tú sabes que todo lo mío es tuyo. ¿Mm? Todo lo mío es tuyo. Hubieras podido gozar de la paternidad, pero tus celos o tu envidia no te permite gozar. Yo me pregunto mucho en mi vida esto es algo como muy personal para mí, bueno, personal mío. Eh, ¿Qué gano? ¿Qué gano habiendo sido llamado a la primera hora, ¿no? Los tres hemos sido llamados a la primera hora, ¿no? Y hay mucha gente que gozó de la vida y los placeres y se desbarrancó o sufrió y ya luego una conversión esplendorosa, ¿no? Yo le decía en algún momento a Dios, me hubieras dejado como San Agustín ser un pecador y ya luego la conversión y gloria a Dios, ¿no? A los tres nos llamó desde pequeños, a los tres nos llamó desde antes de que tuviéramos conciencia, ¿no? Pues los tres somos trabajadores del tiempo completo, ¿no? ¿Qué ganamos los trabajadores de tiempo completo? Vamos a ganar un denario, como lo mismo que gana el último. Eso no es distinto. El denario era la paga de un día de salario. Un día de salario le retribuían con un denario. Era una moneda de plata. Bueno, una monedita, no eran monedotas, no era como un centenario. Verdaderamente eran pues un día de paga, un día de salario. ¿Y qué gana el que llega temprano? No gana más de su salario. Trabaja más y hace más esfuerzo, pero lo que gana es el sentido de pertenencia que no tiene el último. El sentido de
de ser hijo de Dios desde el principio, yo me pregunto, ¿qué gané yo? Y lo que gané yo al final de cuentas es el no sufrimiento en el que me metí. Porque ser trabajador del último momento es un sufrimiento espantoso en la vida. Es un sufrimiento de no tener sentido en la vida. Y entonces, el que llega primero tiene un sentido en la vida. Y el que llega al último recibe la misma paga porque se le da la misma oportunidad, pero lo que pierde es el sentido de la vida. Que el que está al principio gana. Esto no quiere decir para mí que el que está al principio es el mejor o el más bueno comparativamente con el segundo o con el cuarto. Pues es un cuarto, ¿no? El sentido que yo le doy es como, no importa a qué horas te llame Dios, sin embargo, es una manifestación de la bondad de Dios para ti. Sí vemos la bondad en el último, pero nos cuesta trabajo en la parábola ver la bondad de Dios en el primero. Este primero fue fruto de la bondad de Dios porque eso es lo que necesitaba para su vida. Dios llama a todos a nuestro tiempo y a nuestro tiempo es una benevolencia que va a hacer que nosotros disfrutemos de la vida en el momento en que nos llama. Algunos los llama más tarde, algunos los va a encontrar más tarde, se los encuentra perdiendo el tiempo y a algunos nos encontró a la alborada de nuestra vida. Entonces, ¿qué significa esto para mí? Vuelvo a mi pregunta fundamental. ¿Qué significa esto para mí? Significa que yo no me divertí en la vida y luego me pescó el Señor. No, esto es falso. Es una ilusión óptica de que la vida sin Dios es divertida. Es una vida que vale la pena vivir antes de el no vivir, ¿no? Antes de que el Señor te pesque y que te haga no vivir tu vida, no disfrutar de los placeres de la vida. No, a mí me rescató el Señor desde el principio y fue un acto de misericordia para no dejarme perder, para no dejarme la oportunidad de perder y de estar en un constante sufrimiento. Si yo no hubiera sido llamado al principio del día o al mediodía, si no hubiera sido llamado al mediodía, me hubiera, estas 3 horas o 6 horas siguientes, me hubiera hecho pedazos. Yo me conozco. No soy bueno porque me llamó al principio, sino que tuvo misericordia de mí porque yo estaba en algún riesgo mayor. ¿Sí me explico? Yo estaba en un riesgo mayor. Me hubiera perdido, y a lo mejor no le hubiera hecho caso a las 6 de la tarde o al caer el sol. No le hubiera hecho caso. Me hubiera hecho una vida de sufrimiento, de locura, de pérdida de sentido. Es más, yo me siento como que me hubiera quitado la vida, ¿no? Quitado la vida, hasta el punto de quitarme la vida. Entonces, al que se le llama en las últimas horas del día, se manifiesta en él la misericordia de Dios, se manifiesta en él la bondad de Dios, la benevolencia de Dios, pero no solo en ese, sino en el que llamó a lo largo del día, en la mañanita, a mediodía y a las 3 de la tarde,
nos va llamando según su benevolencia y nos llega a la hora que nos corresponde. No por nuestra bondad y nuestros méritos, como ya lo dijeron ambos. A mí me gusta mucho que la iglesia no hable de los méritos. Los méritos están descartados en la comunidad cristiana. Nadie se merece nada. Sin embargo, si nos llama, nos ponemos a trabajar. Esa es la diferencia entre el protestantismo y el catolicismo. No la cuestión de los méritos, porque no somos meritorios nadie, sino a que a nosotros nos llama a trabajar, nos llama a darle sentido a la vida. Y independientemente de a qué horas, tenemos una vida plena en Dios, porque nos llama a la hora que necesitamos. La justicia de Dios no es darle a cada quien lo que le corresponde, sino dar a cada quien lo que necesita. Lo que necesita. Es un tipo de justicia muy distinta de la justicia romana y griega. La justicia romana y griega es dar a cada quien lo que le corresponde. Pero nosotros nos sentimos inmerecedores, no tenemos mérito correspondiente a una justicia. Todos somos igual de pecadores, todos somos necesitados. Entonces Dios en su justicia no nos da a cada quien lo que le corresponde, sino a cada quien lo que necesita y en el momento en que lo necesita. Y entonces se entiende muy bien la correspondencia de la misericordia y la benevolencia con respecto a la justicia de Dios. Y entonces esto lo aplico a mí y lo aplico a todos, y es como una fiesta para la comunidad cristiana cuando llegan los últimos que son llamados. Los últimos que son llamados se incorporan en una fiesta, no en una sensación del hijo mayor o de la provocación que le hace a los que llegaron primero, que les pagan lo mismo. No es los celos y el coraje, porque a mí me llamaste desde el principio, me hiciste trabajar más y me pagas lo mismo. No, haces fiesta por este hijo tuyo que despilfarró todos tus bienes. No, tú no entiendes. Todo lo mío es tuyo. Todo lo mío es tuyo. ¿Qué más quieres? ¿Qué más quieres? Es como decirle a la gente o provocar a la gente de tal manera que se den cuenta que hay que hacer fiesta, Le dice el padre pródigo al hijo mayor, entra, disfruta de la fiesta. ¿Por qué estás aquí afuera? Y esto es lo mismo que me dice a mí cuando yo me encelo con alguien. Me dice, ¿por qué estás aquí afuera? Participa, goza de la benevolencia, del amor de Dios, de la generosidad de Dios, que le está dando a tu hermano lo que necesita, como te lo dio a ti, lo que necesitabas tú. Eso es maravilloso. Eso es maravilloso. Pues sí, y al final hay una frase que a mí también me llama la atención, es la de los últimos serán los primeros, ¿no? Y los primeros los últimos. Como si aquellos primeros nos costara trabajo entenderlo, ¿no? Entenderlo, y somos los últimos en asimilarlo, en pasar a la fiesta, ¿no? Fuimos los primeros, ¿sí? Porque Dios es benevolente, pero el entenderlo y vivirlo, así como si fuéramos los últimos, porque no lo entendemos, no pasamos a la fiesta, renegamos un poco, reclamamos otro tanto, y resulta que los últimos entienden esta dinámica de Dios, nos recibe, aún después de toda una historia hecha así, se nos recibe. Y bueno, eso de los últimos y los primeros, a mí se me hace un poco el dato de, sí, los últimos en comprender, pero no tanto racionalmente, sino comprender ya desde esta experiencia, el comprender este amor que de verdad invita a ver qué haces aquí, pásale,
¿qué haces aquí afuera? Éntrale. Y somos los últimos, aunque fuimos los primeros, pero somos los últimos en comprenderlo, en vivirlo, en experimentarlo. Y eso pues también es esta frase de Mateo, ya con el que cierra el Evangelio de hoy, pues también habla como pues, de este momento, ¿no? Fuimos Esta llamados desde el revolución. principio, ajá, fuimos llamados desde el principio, pero curiosamente lo entendemos hasta después, ¿no? Hasta los últimos. Y bueno, eso también es No hay que descuidar que Mateo está escribiendo a las comunidades judías Yes. convertidas. Entonces hay unos celos de los judíos convertidos, no los judíos que no se han convertido, sino de los judíos en la comunidad con respecto a los paganos que eran bautizados y que entraban como sin saber, como sin saber. Es como aceptando que Jesús resucitó, pero no sabían toda la historia de Israel, no sabían los profetas, no sabían nada de toda la historia de la salvación. Y los judíos como que se sentían pues los maestros de los otros, ¿no? Se sentían como que los sabiondos y se sentían más merecedores que los otros. Y entonces dices muy bien, la comprensión llega tarde para los que nos sentimos muy chichos, ¿no? Para los que nos sentimos muy privilegiados. Esta comprensión llega tarde, llega tarde. Tienes mucha razón, mucha razón. Eh, Primero son los celos, primero es la envidia, el coraje y luego la comprensión. La comprensión. Hay que ser muy específicos en eso. Victoriano. Sí, estoy de acuerdo. Efectivamente, hay esta dificultad eh, que hace parte de nuestra naturaleza humana y que se convierte en una dificultad estructural a la hora de poner en práctica el anuncio, ¿no? A la hora de anunciar a Jesús, a la hora de la pastoral, eh, nos juega siempre pues graves problemas muchas veces en la relación con el mundo, porque también estaba pensando, no es que el otro esté en el destrampe, o sea, no solamente podemos pensar en los llamados a la última hora como personas que se la pasan en la parranda y en la disolución y en el crimen y en el grave pecado, sino también hay personas que no viviendo en una vida disoluta, pero que no logran ver la presencia de Dios en su vida. Entonces, también ahí pues estamos como en la misma, podemos caer en la misma actitud que justamente decías como envidiosa o arrogante o de enojo, sin poder comprender que pues a Dios no lo podemos controlar, siempre tenemos esa tentación de decirle por dónde, de recomendarle a quién sí y a quién no, y hacemos hasta pronunciamientos solemnes y ¿no? Y pues, híjole, Dios nunca, pues porque además no seríamos ni capaces, ¿no? Puede someterse a nuestros caprichos o a nuestra voluntad. Entonces, pues efectivamente, pues hay que aprender. Necesitamos siempre aprender que, pues, Dios va más allá, lo decíamos en una de las charlas de los evangelios pasados, pues Dios va más allá de nuestro justicialismo que está tan presente y tan arraigado en nuestro corazón, porque su modo de actuar pues es la misericordia, y aquí en esto que explicas pues se ve clarísimo cómo es un movimiento amoroso, misericordioso,
bondadoso de Dios que quiere a sus criaturas cerquita de Él. Sí, me da risa y me da tristeza, hasta el llanto. Hacemos muchos esfuerzos por jalar a la gente a nuestra comunidad. Hacemos visiteos, hacemos jornadas de querigma, hacemos los pregones del sínodo. Y ya cuando una persona se entusiasma y entra a nuestra comunidad, nosotros la despreciamos y nos vamos corriendo a nuestros grupitos de amistad y pues esta persona que aceptó los pregones que nosotros les dimos, se queda como excluida. Y a mí me da tristeza hasta el llanto que no podemos entender esta parábola en el sentido existencial. La entendemos teóricamente, ¡ay, qué bueno es Jesús! ¡Ay, qué bueno es Dios! Pero en el sentido existencial hay muchas actitudes de la comunidad y muchas actitudes de la gente santa de nuestra comunidad, de los que siempre han estado allí y que son nuestros mejores colaboradores, nuestros mejores predicadores, que a la mera hora no aceptan una intromisión de una persona nueva. Se van corriendo en las convivencias a sus mismos grupitos de amistad, se van corriendo en los comentarios de los trabajos en grupo, pues desprecian a los que, pues tú no sabes nada, y tú apenas estás aprendiendo, escucha, cállate y escucha. Bueno, es... Como decían de aquel, Miguel, como decían de aquel aspirante a monje, ¿no? Es que eres un converso. Ah, sí. Sí. ¿No? Eres un converso, ¿no? Sí. No entiendes. No entiendes nada. No eres de nuestro nivel. No eres de nuestra altura. Nosotros somos catequistas en esta parroquia de años. Así, tremendo, pues sí, sí da tristeza. Tremendo. Pues así está. En los curas, y en Technicolor de los curas, ¿no? Suceden esas cosas. Y que Jesús nos pone el antídoto perfecto. Tú fuiste llamado a tu tiempo por pura generosidad. Deja que yo llame a su tiempo a los que yo vaya necesitando. Y tú velos aceptando como de tu nivel, no abajo de tu nivel, de tu nivel. Sé amigo de ellos. ¿Sí? Entra a la fiesta. Muy bien. Pues bien. Pues, ¿alguna cosa más que quieran agregar? No, yo no. Ya nos quedamos pensando, ¿no? Ya más temas. Sí, deja pendientes ahí. Sí, hay que ser muy, muy exquisitos en la observación de uno mismo. Claro, sí. Este es sí, Ajá, sí. Sí, me deja esto un poco hacia mí y un poco también a la iglesia de la que formo parte, ¿no? Ajá. Un poco hacia mí de cómo es este llamado, cómo es esta comprensión a veces tardada, cómo es esta bondad, cómo la entiendo, y luego también cómo se expresa ya siendo iglesia, formando parte de la iglesia. Son como estos dos elementos que ahorita estudié. Ajá. Sí, a mí me gusta ver la parábola así. Sí, es muy bonito que llame a los del final, pero yo me pregunto de los que hemos sido llamados al principio. Sí, es muy bonito que llame a la gente al final de la tarde y le pague la misma moneda, pero yo creo que la dirección de la parábola
y por eso la provocación del el orden con que les va pagando es una provocación para los que ya estamos. Sí, Muy es una zarandeada. Muy bien, muy bien. Pues, pues muchas gracias. Les recomendamos que si les sirve esto, pongan un pulgar arriba, denle un like. Si les gustó y les sirve para su vida espiritual, recomiéndenlo, comenten. Pues no se queden como yo no lo voy a participar a otros para que no se conviertan los otros, ¿no? Sería lo mismo de no entrar a la fiesta. Entonces, pues les pedimos que les den like, que lo recomienden, que los pasen a sus amigos, a los que vean que lo necesitan, a las personas muy religiosas que pueden estar sufriendo mucho de envidias y corajes con todos los demás. Bueno, que lo recomienden y que le den un like y que nos ayuden a que esto llegue a más personas. Pues bendiciones a todos y pues nos vemos, Victoriano, Jaime, a la próxima. Aló.